Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo, audaz, agudo, maduro y dinámico en la mesa de análisis, presentada por Mochomos. Somos diferentes. Comparte la alegría del sabor en Mochomos Culiacán. Nuestra cocina, bebidas y gran variedad de vinos de las principales vitivinícolas son de primera calidad. Para convivir o negociar, vive la experiencia Mochomos. Riqueza sonorense. Reserva al 6671-466622. Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Es la tercera emisión de este martes 7 de marzo. Y el saludo para usted antes que nada por continuar con nosotros. Muchísimas gracias. Aquí estamos ya con nuestros compañeros en la mesa. Jesús Rojas, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Un saludo para todos los compañeros y para toda la audiencia que nos acompaña esta noche y nos salvamos de ese maleficio, de ese hechizo. Sí, ya quedó. Ya se reportó sí, de que le llegaron las felicitaciones. La bruja ancestral nos ha enviado un mensaje vía Twitter, de nuevo una felicitación. Es su cumpleaños, ¿verdad? Sí, real, es su Hoy cumpleaños. Es su cumpleaños. Ahí está en Twitter, ya la seguimos en Twitter. Juan Ordórica, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Víctor, compañero de la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia que hoy martes casi bien nos escuchan. Un abrazo. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Víctor, muy bien. Pues buenas tardes, noches, compañeros. Listos para empezar esta tarde con los trabajos de esta mesa. Bien, bueno, pues terminó de la peor manera este incidente, este secuestro de estadounidenses en Tamaulipas. Encuentran a 2 asesinados, ejecutados. Y esto, pues, yo creo que sin pensarlo, es el asunto que más ocupa en este momento la atención del gobierno mexicano, que se trata de 2 turistas de Estados Unidos. Vaya caso, lo tienen que resolver y tanto el gobierno de Tamaulipas como el gobierno federal. Hoy estuvo la conferencia del presidente López Obrador, pues con una serie de tropiezos y de situaciones complicadas para el presidente, porque estaba recibiendo la información en vivo desde Tamaulipas, ¿no? Pocas veces se le ha visto, no tenía en ese momento todo el control, y cuando le dan la noticia de los turistas que los encontraron asesinados, qué momento para el presidente López Obrador y para el gobernador de Tamaulipas, Jesús. Sí, porque además eso es lo más complicado, ¿no? Al estar en vivo, sí, no tienes el control del escenario, la información va fluyendo y por lo que sabemos aún a estas horas va fluyendo lentamente. No creo que nadie se aventure a dar declaraciones porque desde el principio el FBI estuvo muy atento, sacó un comunicado tempranero, rápido, advirtiendo sobre la localización, la desaparición de ciudadanos norteamericanos en territorio nacional mexicano, ofreciendo $50,000 de recompensa por su localización, pero no solo a la de ellos, sino también por la localización de personas que estuvieran involucradas como partícipes de la desaparición de los mismos. Y luego ya a los días sabemos que lamentablemente 2 de las personas pues levantadas terminan asesinadas, una de ellas lastimada o con heridas y una más pues por fortuna ilesa. Y lo que se va sabiendo hasta el momento, lo que va trascendiendo, es que estaban en México no solamente haciendo turismo, Víctor, sino más bien en un tema de procedimiento médico quirúrgico. Sí, una de ellos, ¿no? Una de ellas, sí. Y los otros eran acompañantes. Vinieron a México porque en México, pues, la atención médica, sobre todo los temas de estéticos, pues son más económicos que en los Estados Unidos. Deciden pasar la frontera, estaban en un tema de compra de medicamentos en ese momento, aparentemente, preoperatorios o posoperatorios, es lo que están tratando de indagar. Y bueno, desafortunadamente se encuentra en este momento en una balacera de las tan comunes en Tamaulipas, con los hechos desafortunados que lo tienen hasta este momento, en una crisis bilateral, porque así a ese momento está, en donde pues el gobierno de México lo que busca son explicaciones. Sí, estos turistas, de lo que se sabe, como bien dices, se está fluyendo la información lentamente, Juan, pues que venían de Carolina del Sur, ¿no? Sí, de Carolina del Sur. Es una familia, ¿no? Eran amigos, porque hoy en CNN y el Fox News estuve viendo las noticias todo el día, es primera plana ya, no crean que esto nada más es, aquí lo estamos tomando localmente o nacionalmente, allá en Estados Unidos es
la nota que se está llevando a los noticieros más importantes, ¿no? El Anderson Cooper en CNN lo sacó como portada de su noticiero. Y sí, eran lo que se sabe ahorita, lo que se ha dicho es que era una familia, eran amigos desde la niñez, fue lo que dijeron hasta ahí, tampoco le movieron mucho. Y sí venían a eso, según, repito, hasta ahorita. Y lo que se sabe y lo poquito que ha dicho la Secretaría de Seguridad y la Secretaria de Seguridad, Rosicela Rodríguez, es que fue una confusión, que es una de las líneas de investigación más avanzadas, que los debieron haber confundido con, dijeron ellos, por ahí extraoficial, eso no lo dijeron en la conferencia de prensa, sean algunos ahí, por decirlo, trascendidos, que los confundieron con ciudadanos haitianos, porque estos turistas eran afroamericanos, hay que decirlo también, eran 4 personas afroamericanas. Estaban en Matamoros, ¿no? Estaban en Matamoros. Sí, ahí los secuestraron. Y ahí pues más que balacera, lo que se ve en los videos es que fueron directamente por ellos. Sí. A uno lo golpearon enfrente de una cámara de seguridad y se lo llevaron cargando, en vilo se lo llevaban, lo subieron a una camioneta, golpeado, es lo que se ve alcanza a ver el video. Y a las otras 3 personas pues las subieron y lamentablemente hoy 2 fallecen y ya 2 regresan. Dicen que fue un rescate, pero versiones de estas personas, lo que poquito que han dicho es que no, que los dejaron en un terreno baldío, es lo que dijeron. Así que tampoco hasta ahorita se ha confirmado que hubo un rescate, sino que fueron también soltados, digamos, ahí en un baldío. Ahí los encontraron. Ahí los encontraron en una casa de seguridad, se citaron según algunos medios, Armando. En una cabaña, en una zona denominada El Lagunón, ahí por los rumbos de Matamoros, Tamaulipas. Pero mira, apenas ayer estuvimos hablando sobre la postura de los legisladores del Partido Republicano en Estados Unidos y de por lo menos 21 gobernadores también republicanos, fijando una postura y exigiéndole al gobierno de Joe Biden para que considere terroristas a los grupos delictivos de México y puedan sus tropas, sus fuerzas armadas, ingresar a México para combatirlas. Ese es un tema que tienen. Y esta situación, pues viene de alguna manera a alentar esa postura de los legisladores norteamericanos, porque un acto prácticamente pues de terrorismo. Levantan a 4 turistas, a 4 ciudadanos norteamericanos en plenas calles a la luz del día en Tamaulipas, en Matamoros, y a 2 de ellos los asesinan. Al parecer, según las crónicas periodísticas, uno de los el que quedó ileso ya declaró, dice que fueron 2 vehículos los que los levantaron y que bueno, aparentemente uno de los que los secuestraron, los secuestradores de los delincuentes, dijo que se habían equivocado. Pero, pues, ¿cómo se equivocaron si asesinaron a 2? Ahí está el tema. El tema interesante es que, fíjense, agentes del FBI en coordinación con la Fiscalía General de la República estuvieron recorriendo la zona de Tamaulipas en que fueron levantados estos turistas norteamericanos, ya actuando dentro de nuestro territorio, agentes del FBI investigando por su cuenta y claro, en coordinación con la Fiscalía General de la República y creo elementos también del Ejército y la Marina, ahí respaldándolos, cuidándolos, pero andaban investigando casa por casa en los negocios, en todo el entorno en donde levantaron a los turistas. Tiempo. Y ya están aquí, los norteamericanos. Desde hace mucho, Armando. Sí, claro, desde hace mucho lo decíamos ayer también. Sí, y el presidente de la República utilizó estas palabras, dijo: lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país. Enviamos a los familiares y amigos de las víctimas nuestras condolencias. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para garantizar la paz y la seguridad. Pero también externó que no en su gobierno permitirá la influencia de gobiernos extranjeros en temas de seguridad nacional. Es decir, de nuevo toma este tema sobre la soberanía, sobre la no intervención de gobiernos extranjeros, sobre todo por lo que lleva la connotación de estas víctimas estadounidenses, que pues lamentablemente 2 de ellas pierden la vida en suelo mexicano. Eso es, Juan. Sí, la mañanera hoy estuvo bastante complicada para el presidente. Perdió el control de él mismo, de las personas que tenía ahí, y sí tuvo que dar declaraciones
para mi gusto, desafortunadas. En plena mañanera empezó, y en ese momento, cuando le avisaron de los asesinatos de estos norteamericanos, a los 3 minutos empezó a decir que nos recomendaba a todos los mexicanos ver una serie de tráfico de drogas. Dijo, les recomiendo vean esta serie. O sea, algo de ficción, no sé por Sí, qué. el presidente estaba contrariado. Estaba definitivamente, contrariado y nos mandó a ver sí. una serie, ¿no? Eso me sorprendió. Pero el momento en que recibe la llamada del gobernador, ahí estaba la Secretaria de Seguridad Ahí Pública estaba la también. Secretaria de Seguridad Pública también, la verdad, Sí. se veía muy desubicada. El presidente le pedía a la secretaria que en ese momento informara, la secretaria no quería hacerlo y le repitió 2 veces el presidente, informa, le ordenó que informara y la secretaria le dijo, pues no, ahí le mandaron una nota al presidente y el presidente dijo, bueno, está bien, vamos a Que le informar. estaba queriendo decir que era un asunto muy, muy Sí, delicado. y muy entonces grave. ahí mismo el presidente dijo, ok, rectificó y dijo, vamos a informar a la 1 de la tarde porque los medios conservadores van a atacarme si digo o decimos algo fuera de lugar. Pero el presidente se veía también de que ahí la ordenaba, informa, y Rosicela no quería informar, y al final del día, pues la mandaron la conferencia de la secretaria para unas horas después. Eso es. Armando, antes de la Pues pausa. en estos momentos yo no quisiera estar, por muy importante que sea, en los zapatos del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal. Las presiones del gobierno norteamericano están muy fuertes. Y De los dos lados, ¿eh? Del de ambos gobierno lados, federal por supuesto, también. presionando desde luego hacia el gobierno federal de México, y el gobierno federal mexicano, pues por supuesto que tiene que presionar al gobernador y sacar a reducir los culpables. Fíjate nada más la gran diferencia que hay entre un asesinato de un norteamericano aquí en México y un asesinato de unos mexicanos. Si así se actuara en México cuando caen 2, 3, 4 asesinados, bueno, pues es intrascendente, ya nos acostumbramos, como dijo por ahí un gobernador hace algunos años, ya es normal, lo vemos con normalidad. Desgraciadamente, eso indica pues que la corrupción y la impunidad están vigentes igual que siempre, como nunca, generando violencia. Porque ahora sí, estos delincuentes van a caer, no dilata. Y son poderosos, seguramente el cártel que llevó a cabo el grupo que llevó a cabo estos hechos, y van a caer quien tenga que caer, y quizá más allá, no sé yo de qué connotaciones políticas pueda tener hacia el gobernador y hacia otros gobiernos de los estados, porque están presionando los gringos y fuerte. Bueno, vamos a ir a una pausa. Carlos Ortiz dice, cuando asesinan a mexicanos en Estados Unidos, ¿por qué, dice, no hablan ustedes de ese asunto? No dicen nada. Sí, hemos comentado. Yo recuerdo no, cuando Carlos. lamentablemente Sí. fallecieron los 53 migrantes en Sí, Texas. así es. Hicimos un programa de eso y fue también Y lamentable, recientemente un sinaloense que fue asesinado en Phoenix, Arizona, por policías. También la información estuvo en Línea Directa y usted lo puede consultar, lineadirectaportal.com. Ahí hay varios casos A lo mejor no le ha lamentables. tocado escuchar. Probablemente no le ha tocado, Carlos, pero esa es la explicación, la respuesta que le damos al respecto. Vamos a una pausa, nos quedamos con sus comentarios y regresaremos porque el Partido Republicano, pues ya con lo que pasó hoy, que se confirmó el asesinato de estos 2 turistas de los 4 secuestrados en Matamoros, Tamaulipas, y algunos demócratas. Algunos demócratas ya, sí. Sí, el asunto es que están pidiendo ya, en un tono mucho más enérgico, al presidente Biden de Estados Unidos, una acción militar para el combate de estos crímenes, estos criminales en suelo mexicano. Si no militar, al menos judicial. Están pidiendo acción militar, sí, por lo menos los republicanos, sí. Ahora con el asesinato de estos turistas, por eso le decía y lo comentamos aquí, el tema está bastante delicado, ¿sí? Son las 7:15, vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales, es la mesa de análisis de Línea Directa, continuamos. Línea Directa, información de verdad. Ok. Bien, aquí estamos, continuamos en redes sociales, Jesús. Sí, bueno, me estaba recordando justo esto. Del otro lado de la frontera también han pasado tragedias, y tragedias que, pues en volumen, digo, una persona, por supuesto que duele, pero cuando mueren 53 migrantes, Sí. en la frontera más segura, o la que se dice más segura del mundo, y te pones a pensar, bueno, también fue una gran tragedia, pero bueno, del otro lado del país hicieron las investigaciones oportunas, pero nuestro gobierno mexicano poco hizo también
por reclamar lo que estaba sucediendo en aquel momento del otro lado de la frontera. Poniéndolo en una perspectiva distinta, no pasaron ni 2 horas, Víctor, de cuando se supo que eran ciudadanos, y se confirmó que eran ciudadanos norteamericanos, para que el FBI sacara un comunicado y de manera inmediata pusiera todas las fuerzas de lo que tenía él a la mano, o de ellos a la mano, desde su oficina en San Antonio y en Brownsville, para poner el esfuerzo institucional para dar con el paradero de sus connacionales, ¿no? Sí, Juan. Sí, obviamente también hay tragedias allá. El propio presidente dijo que hace 2-3 días en California, cerca de San Francisco, 2 o 3 mexicanos migrantes fueron asesinados por un granjero norteamericano, lo dijo el presidente, y que los medios no decían nada, que los medios se quedaban callados. Y la pregunta es, ¿qué dice su gobierno? Ese es el problema. ¿Qué hace su gobierno? La pregunta sería, Jesús. ¿por qué él no dijo nada en la mañanera de estos migrantes mexicanos? Y lo que estamos viendo es una reacción de los norteamericanos con sus ciudadanos, porque el presidente en sus mañaneras no reclama al gobierno norteamericano de estos asesinatos que hay allá. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Es lo que tendríamos que preguntarnos. Y al final del día, pues esto es muy sencillo. Se tiene que trabajar en conjunto, se tiene que trabajar de manera coordinada, respetando pues todas las soberanías que quieran, pero lo que estamos viendo es que no están coordinados. Parece ser que cada quien está por su lado y ahí están las consecuencias. Vimos, por ejemplo, hoy vimos que Ken Salazar publicó, el embajador de Estados Unidos en México publicó un desplegado ahí en sus redes sociales e invita, dice, hay que recordar lo importante es que trabajar en conjunto para ir en contra de los criminales. Sí, se ha demostrado, Armando, ya en varios estados. Sinaloa es un caso muy claro de la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno en materia de seguridad. No vemos esto en varios estados. Bueno, es un trabajo que tiene que hacerse durante años. Sinaloa está viendo resultados poco a poco. Claro, cualquier incidente, ya hablando de incidentes que tienen que ver con crimen organizado, te puede desdibujar de pronto el escenario, pero ahí está otra vez Sinaloa recuperando la tranquilidad. Se ve la coordinación, autoridades federales, estatales y municipales, aunque nunca se gana la batalla en materia de seguridad. Pero lo que está pasando en Tamaulipas, Guerrero, ¿qué más tenemos de lo más grave? Michoacán, Guanajuato. Zacatecas es una Sí, cosa complicada. Jalisco como que más o menos estabilizado. Me decían Nuevo León, yo no veo un Nuevo León tan violento. No, pues bastante. Guerrero, Los índices algunas zonas de de seguridad, Guerrero. no, Guerrero está terrible, sí. Guerrero, Michoacán, ¿no? Mira, Víctor, Sí. fíjate, Baja California. estos delincuentes, como los que actuaron ahora en Matamoros, Tamaulipas, se hacen el harakiri. Su ignorancia, sin duda alguna, no les deja entender sobre las repercusiones que sus acciones pueden generar. O sea, en perjuicio de ellos mismos. Es como el que quiere manotear un panal de abejas. Le van a picar y se le van a dejar ir. Es la impunidad de las que ellos han gozado, disfrutado, la que los convierte en individuos prepotentes y se consideran muchas veces intocables. Esos son hombres que hacen carrera delictiva accionando sus armas, matando gente. Es como ellos crecen dentro del mundo delictivo y tratan de demostrarle seguramente a sus jefes que son los mejores, realizando estas acciones que la verdad, pues como lo digo, van en contra de ellos mismos. Porque lo vamos a ver próximamente en estos días, sin duda alguna. Bien, ahí las vamos. fuerzas norteamericanas se van a Ahí dejar vamos, sentir. vamos de regreso. 6671-028836. Aquí estamos de regreso del corte en radio. Estaba Armando comentando hace unos momentos, perdón porque te interrumpí, Armando, lo que comentabas hace unos instantes Sí, Víctor, y en comentaba redes. yo respecto a estos delincuentes que hacen prácticamente el harakiri, en base a esa ignorancia que no los deja entender, que sus actuaciones van en contra de ellos mismos. Digo que son gente que se siente impune, prepotentes, individuos que hacen carrera delictiva en base a accionar sus armas, a matar gente. Así es como crecen. Pero en este caso, yo creo que nos está hablando de esa gran ignorancia, de esa cerrazón que tienen ellos de no entender las consecuencias de sus acciones. Por supuesto que van a ser detenidos y van a ser encarcelados estos delincuentes. ¿Por qué? Porque se metieron con el enemigo equivocado. No, ¿cuántas gentes habrán matado y siguen impunes? A eso se atienen.
y quisieron hacer lo mismo, se encontraron con extranjeros en donde sus gobiernos sí responden, y ahí estamos viendo las consecuencias. Sí. No, y aquí va tanto el gobierno mexicano como el gobierno de Estados Unidos, van por ellos supuesto, van y juntos. y coincido contigo, los van a presentar pronto. El asunto aquí, la pregunta sigue siendo, y eso es una labor de la investigación, Jesús, que hará seguramente Estados Unidos y México, quién dio la orden de asesinarlos. Porque en las organizaciones criminales los sicarios no se mandan solos. No Sí. secuestran a un grupo de extranjeros nada más Y porque mucho menos lo matan nada se les más, ocurrió, se ¿no? les O sea, ocurre. nada más porque se les ocurre. Esto viene de cierto nivel de mando de las organizaciones Ahora, criminales que están en Tamaulipas, ¿no? Pues menuda responsabilidad tendrá la Fiscalía del Estado y las que se involucren en la investigación, que además tiene que dejar contento a los vecinos del norte, ¿no? Sí. Porque tiene que ser una investigación que deje satisfecho, como digo, a las familias que ahí Pero se ahí enlutaron. ya es la Fiscalía General de la República, ¿no? Entonces ahí, quien Ya la es tome. federal Yo leí en la y mañana el que gobierno de Estados estaba Unidos. en principio a cargo de la Fiscalía Local, y ahorita pues me imagino que se trajo. Sí. Yo lo que quería llevar este tema a reflexión es que generalmente se está utilizando este tema de la criminalización de la víctima. Lo primero que se cuestiona es la procedencia, el origen étnico o la nacionalidad, ¿no? O sea, es que eran haitianos, o se confundieron porque eran haitianos. Entonces, como no eran hay problema. haitianos, pues Sí. eso es una cosa que no se va a investigar Sí, porque tienes como razón. haitianos tales, ¿no? Sí. O sea, hay una cosa que ya se está viendo, es más, con lo que acaba de pasar hace poco también con unos jóvenes que fueron abatidos en un enfrentamiento, algunos dicen, y la investigación está en curso, que eran parte de la delincuencia organizada, otros dicen que no, hay una investigación en curso. Escuchaba también que ahí desde la mañanera había quien ya los acusaba a ellos como tal de ser parte de la delincuencia organizada. Es decir, y también ya había quienes querían desde un principio involucrar a estas personas que hoy se sabe estaban por un tema de salud acá en México con otro tipo de cuestiones, es decir, la criminalización de las víctimas para tratar de salvar a los que están tomando decisiones. Ahora, aquí nos comenta Irán Vázquez, si su objetivo es golpear al gobierno, no se hagan ilusiones, a AMLO le hacen lo que el viento a Juárez. Ese es el problema. No, pues ese es el gran problema. El problema de algunos que siguen pensando que cuando se habla de estos temas se está golpeando al presidente, pues no. Esto es una frente, No, es no una frente de un no se problema del trata de eso, país, es claro. un problema de México como país, como instituciones que tenemos de seguridad. Andrés Manuel López Obrador va a dejar de presidente y se va a ir y el problema se va a quedar. Hay que entender que esto va más allá de políticos, hay que dejar de defender políticos o apoyar políticos en su defecto para terminar con este problema. Se van, las personas se van y el problema se queda. Ya han pasado 4 o 5 presidentes y van a venir otros 2 más o 3 y vamos a seguir igual. No se trata de golpear al gobierno, se trata de encontrar cómo le vamos a hacer en un problema tan grande que estamos metidos. Y nomás para cerrar rápido el comentario, ahorita hablaban de las alertas de viaje, de que Sinaloa lo está haciendo bien. El gran problema es que seguimos en la alerta y en el comunicado de Ken Salazar dice, como hemos señalado en nuestras alertas de viaje, Tamaulipas representa un riesgo en los altos niveles. Lo que está diciendo el señor Ken Salazar es que las alertas de viaje van a seguir golpeando a los estados que la tengan. Tenemos que seguir trabajando los sinaloenses para salir de ahí, porque ya ven, al final del día, estas alertas de viaje, pues sí, terminan afectando cuando suceden, por desgracia, estos eventos. Bueno, en medios de Estados Unidos se informó hoy, esto es de hoy, el senador republicano Lindsey Graham de Carolina del Sur lo dijo textualmente al medio Fox News, que va a presentar otra iniciativa para sentar las bases para el uso de la fuerza militar en México para combatir los cárteles de la droga. Pero van en serio. Este asunto no es de 1 o 2 legisladores, como ya se comentó aquí, ya lo decías Armando, son varios gobernadores de Estados Unidos y también legisladores del Partido Demócrata que se están sumando a esta iniciativa. Esto es verdaderamente grave, hay que verlo así. Grave, muy grave. Perdón. Desgraciadamente la ola de críticas en contra de nuestro país está creciendo en Estados Unidos. Ya poco a poco no son solo los republicanos, ya algunos demócratas legisladores empiezan a sumar y eso es gravísimo, gravísimo para nuestro país. No estamos hablando, como tú bien lo señalas, Víctor, Juan, del presidente, no estamos atacando al presidente, estamos hablando de los delincuentes que han puesto a nuestro país en los ojos del mundo, porque estas notas recorren el mundo.
a través de las redes, a través de los noticieros internacionales, y nos siguen ubicando. Desgraciadamente, un hecho que ocurre en Tamaulipas, pues colateralmente nos golpea a todos los estados en donde ya estaba la alerta para no visitarnos. Pues ahí dice, mira, así está México. Ya no van a decir así está Sinaloa, así está Tamaulipas, así está México. Y ahí nos pega a nosotros como sinaloenses por mucho esfuerzo que se están haciendo, y se están haciendo los esfuerzos, y poco a poco se ha ido recuperando de alguna manera esa seguridad que la gente y los mismos turistas desean. Pero bueno, ahí estamos todavía envueltos en esta vorágine. Aquí nos comentan, dicen, en ambos lados hay temas como estos. Por ejemplo, en 2019 la masacre en un Walmart de El Paso, Texas, contra mexicanos, que en realidad la mayoría eran nacidos allá, de origen mexicano, eso sí. Ahora nos dice, me parece, alzan más la voz las autoridades de Estados Unidos que en aquella ocasión. Bueno, son comentarios, sí, de ambos lados, efectivamente. Y Jesús, ¿qué opinas? Mira, las palabras del senador republicano Lindsey Graham dijo, yo advertiría a México, es una advertencia que está lanzando a México. Dice, seguir brindando refugio seguro a los narcotraficantes significa que eres un enemigo de los Estados Unidos. Sí. Y bueno, esto... Yo lo decía, Armando, está creciendo y está logrando cada vez más apoyo en un ambiente efectivamente electoral, ya lo decía el presidente, pero lo cierto es que ahí está esta situación de Tamaulipas bastante grave, ¿no? Sí, es un político en campaña que claro, pues deja ver que él supone, ¿no?, que México es un lugar de cobijo, como tal lo está él afirmando. Yo creo que en México hay quien también está dando un combate frontal a la delincuencia y de alguna manera no puedes generalizar, y lo que hace es una generalización. Es como si nosotros generalizáramos que el gobierno en Estados Unidos fomenta el consumo de las drogas en las calles porque las permiten y porque las dejan seguir, y que los republicanos, muchos de ellos también que han promovido la legalización de las drogas, algunos políticos de allá, ¿no?, o que están a favor de algún otro tipo y empezamos en una generalización vacía para decir que todos están cortados por la misma tijera. Yo creo que eso es cuando se cae la politiquería barata. Eso es. Bueno, pues estos 4 estadounidenses vinieron de Carolina del Norte a Matamoros, Tamaulipas, en un viaje. Una de ellas iba a practicar una cirugía estética y 2 terminaron asesinados. Estos son los hechos. ¿Y qué impacto tiene Dijo Ken Salazar los medios? En su Estados comunicado, Unidos. es imperante actuar contra los carteles. Yo en lo personal creo que van a cambiar muchas cosas. Me recuerda a lo que no estaba más niño yo, pero al final del día hubo repercusiones de lo que pasó con el caso de Enrique Camarena, que hubo un movimiento en las cuestiones de seguridad en México, que hubo perseguidos delincuentes. Yo creo que algo así va a pasar. No creo que los norteamericanos queden contentos con los sicarios, como aquí en México sí quedamos cuando atrapan a más los sicarios. Creo que van a ir por muchas personas, tanto de los carteles como yo creo que algunos políticos también. Algo así como el señor Camarena, algo así creo que se va a retumbar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Armando, cerramos. Ya lo intentaron con la masacre de los Levarón en Chihuahua. Sí. Alzaron la voz y amenazaron también con irrumpir en México para combatir con sus fuerzas armadas. Se apaciguaron las cosas. Ahora surge este tema que también pues vuelve a revivir esas situaciones. Pero bueno, hay que hacerle entender también a ese legislador republicano y 25 fiscales que se expresa de esa manera, sí, que armas y droga llegan de manera fácil a las manos de millones de norteamericanos. Las drogas las importan y las armas las exportan. También tienen mucho que corregir en su terreno, muchísimo que hacer, que no solo volteen hacia un lado para señalar culpables. Culpables, yo creo que si buscamos, somos tanto los mexicanos como los norteamericanos. Bien, nos preguntan qué cártel es el que... pues no sabemos a qué cártel pertenece, pero es el cártel... en la comunidad la están investigando, pero ¿no? es el cártel del Golfo, en Tamaulipas. Es el que pero hay su variante. Pero finalmente es el cártel del Golfo, como en Sinaloa. El que domina ahí. El cártel de Sinaloa, el cártel del Pacífico, pero es el cártel del Golfo en Tamaulipas.
Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias, Nos Juan. vemos. Gracias, Armando. Gracias a ti. Mañana tenemos un programa especial, por cierto. Muchas gracias porque están cediendo los espacios de manera voluntaria, completamente la iniciativa, aunque Armando no está muy de acuerdo que digamos. No, ¿qué pasó? ¿Por qué te reíste? ¿No? Pues no, porque dijiste tú de manera voluntaria. Completamente. Pues son voluntarios, Ceden sí, sus claro. espacios para un programa especial que tendremos. Brenda Lara, Heide Mares y también Ociel Leal estarán en la mesa hablando del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los principales desafíos. Va a estar interesante. La mesa se pone guapa, bonita. La mesa de análisis Se pone inteligente. mañana Se pone inteligente. con la voz Se y pone la, inteligente. sí, Bueno, de acuerdo. inteligente, guapa y bonita. La voz Se y la pone inteligencia de las mujeres mañana. Sí. Y la crítica de las mujeres. Son 3 perfiles diferentes que va a estar interesante. Hay que escuchar con mucha atención. Hay que escucharlas, ¿sí? Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo en todo el estado. Mañana, si ustedes lo permiten, aquí estaremos de nuevo, Dios mediante, en punto de las 6 de la mañana con las noticias en línea directa. Pásela bien. Línea directa, información de verdad.